Se abre audiencia de vinculación a proceso, algo que manifestar la Fiscalía. Su señoría, solicito permiso para desplazarme en la sala. Su señoría, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción primera y segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en la República Mexicana, ya se le imputó adecuadamente al ciudadano Sebastián Serrat Santana y se le dio el uso de la voz para que manifestara lo que a su derecho le convino. Es por ello que esta representación social, en términos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en la República, le solicita se le vincule a proceso al ciudadano Sebastián Serrat Santana por haber perpetrado el delito de homicidio culposo en contra del ahora occiso del ciudadano Luis Javier Carrasco González y causando agravios a su ciudadana esposa María de Jesús Parra González. Es por ello que esta Fiscalía, al tenor de los siguientes hechos, expone que fecha 12 de julio de 2014, aproximadamente las 18 horas con 10 minutos, el imputado se dirigía manejando una embarcación con matrícula MXH 433, en la cual llevaba como pasajeros a la ciudadana ofendida, al ciudadano ahora occiso, así como a su amigo. Tiempo más tarde, la ciudadana ofendida le pidió de favor a su esposo que si le pudiera decir al capitán si se pudiera acercar a la costa, ya que a ella le encanta observar los edificios desde el mar. Quizá por su falta de experiencia, su negligencia al manejar dicha embarcación y que todavía no previó lo previsible, chocó contra un risco, causándole la caída al ciudadano ahora occiso, así como a su amigo. Tiempo más tarde, la policía de puerto recibió una llamada de auxilio, en la cual reportaban una embarcación que había chocado en alta mar. Llegando al lugar de los hechos, la policía de puerto ve a dos personas demasiado alteradas, en la cual se encontraba la ciudadana ofendida y el imputado, mostrando una actitud como de querer escapar. Asimismo se encontraba inflando la lancha de emergencia. Es por ello, su señoría, que esta Fiscalía aporta como datos de prueba en primer término, con fundamento en el artículo 60, fracción primera del Código Penal Federal, el imputado en ningún momento previó lo previsible, toda vez que chocó contra el risco y no previó, que no lo quiso esquivar. Dato de prueba que yo relaciono con la entrevista del capitán de puerto, en la cual manifiesta que toda persona de mar tiene la experiencia y la capacidad de saber que lo que provocan las tormentas torrenciales hace que salgan los areneros, lo que provocó el día 12 de julio el accidente al chocar contra el risco. Como segundo dato de prueba, fundamentarnos en el artículo 57, fracción segunda y tercera de la Ley de Navegación, el imputado no cuenta con una cédula profesional expedida por la Náutica Mercante ni certificada por la Secretaría de Marina. Dato de prueba que relaciona con la opinión de unidad de medidas cautelares, en la cual manifiesta que el imputado tiene estudios similares a la licenciatura, mas no se encuentra exhibida una cédula profesional como tal en la misma. Como tercer dato de prueba, fundamentándose en el artículo 28, fracción quinta de la Ley de Navegación, dice a la letra que toda persona que quiere ser capitán, ya sea de una embarcación pequeña o una embarcación grande, necesita y tiene el imperio de guardar todo el estricto orden para con sus pasajeros, cosa que en ningún momento el imputado hizo. Lo sustento con la declaración del imputado y la entrevista a la ciudadana ofendida, en la cual concuerdan que el imputado aceptó a ir a la orilla del mar. Por cuanto a esa la cuarta prueba que este cuarto dato de prueba que aporta esta Fiscalía, contamos con el dictamen pericial de necropsia, en la cual arrojó que el ciudadano occiso, la causa de su muerte fue porque recibió un golpe muy fuerte en la cabeza, lo cual provocó un traumatismo cráneoencefálico. Es por ello que agrava más la situación jurídica del imputado. Es por ello, su señoría, que esta Fiscalía le solicita se le vincule a proceso al ciudadano Sebastián Serrat Santana por haber perpetrado el delito de homicidio culposo, tipificados en los numerales 302, 303, fracción tercera, 304, fracción primera del Código Penal Federal. Es cuando, su señoría. ¿Algo que manifestar la defensa? Su señoría, pido acercarme al Estado. Su señoría,
esta defensa se opone y considera improcedente la petición de la Fiscalía a la vinculación a proceso a mi cliente, el ciudadano Sebastián Serrat Santana, toda vez que no ha logrado establecer los elementos que dicen tener acreditados, ya que la Fiscalía, a la hora de invocar la vinculación a proceso, menciona 4 datos de prueba, los cuales no merecen su alcance ni valor probatorio. Dado a que la entrevista a la ciudadana María de Jesús Parra González es una gran falacia, ya que esta es totalmente contradictoria, puesto que hace mención que el día de los hechos, el hoyo Oxiso, su acompañante, se encontraban pescando y tomando cerveza, y que ya para la tarde se encontraban en un estado de ebriedad. Ahora bien, asimismo, pidiéndole a mi cliente que los trasladara a la costa para que la ofendida pudiera ver los edificios desde el mar, cosa que mi cliente desde un principio les dijo que no, puesto que era demasiado peligroso. Un punto más que relata la ciudadana ofendida María de Jesús es que mi cliente iba a exceso de velocidad, pero cabe mencionar que una persona que se encuentra alcoholizada no tiene el conocimiento para saber a qué velocidad se encontraban realmente. Ahora, la ciudadana María de Jesús Parra González menciona que el día de los hechos, en el choque con el Risco, al caer el hoyo Oxiso, su acompañante le pidió a mi cliente, el ciudadano Sebastián Serrat, que lo sacara del mar, argumentando mi cliente que tenían que salir de ahí, pues corrían en peligro sus vidas de tanto la ofendida como de mi cliente, el ciudadano Sebastián Serrat Santana. Este dato de prueba lo relaciono con la declaración a mi cliente, en la cual dice que cuando ocurrieron los hechos, el choque, el diésel se encontraba saliendo y asimismo se encontraba saliendo humo, cosa que es altamente flamable. Ahora bien, en la entrevista a la Capitanía del Puerto menciona claramente que al llegar al lugar de los hechos se encontraba saliendo humo de dicha embarcación. La ciudadana María de Jesús Parra González argumenta que también mi cliente había sacado la lancha después de lo sucedido para querer huir. Este punto es totalmente contradictorio con la declaración a mi cliente y a la entrevista a la Capitanía de Puerto, dado a que el capitán hace mención de que al llegar ellos al lugar de los hechos, mi cliente se encontraba desplegando dicha lancha y se encontraba esperando el adecuado inflado de la misma. Asimismo, mi cliente a la hora del suceso tardó un rato en sacar la lancha y mientras inflaba observó que venía el barco de la Capitanía del Puerto y que estos al llegar subieron a la misma. La ciudadana María de Jesús Parra González dice en su entrevista que mi cliente había tratado de huir, pero sin embargo en el informe de la ciudadana agente de la policía Rosalía Ruiz Gómez menciona que desde que ella llegó al lugar de los hechos mi cliente no puso resistencia alguna para dar su declaración. Asimismo, lo relaciono con el dato de prueba número 4 en la opinión de unidades de medidas cautelares, en la cual dice claramente que mi cliente no puso resistencia alguna para venir a dar su declaración. La Fiscalía invoca el numeral 28 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo en su fracción quinta, que mi cliente tiene que haber puesto su autoridad en dicha embarcación. Pero vamos, sabemos muy bien que estas personas, mientras se encontraban en un estado de ebriedad, en un estado de arrogancia, le pidieron a mi cliente, bajo amenazas y atemorización, que los trasladara a dicho lugar, causando con esto la muerte del hoyo Oxiso, el ciudadano Luis Javier Carrasco González. Ahora, la Fiscalía invoca que mi cliente tiene estudios similares a los de licenciatura, pero en la opinión de medidas cautelares dice claramente que es equivalente a las de licenciatura. Es por eso, su señoría, que pido la no vinculación a proceso, esto con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado a que no se encuentran acreditados los elementos de tipo penal de homicidio culposo, esto con fundamento en los artículos 302, 303, fracción primera, 304, fracción primera, en relación con el numeral 60 del Código Penal Federal. Es cuando, su señoría.
Se dicta la vinculación a proceso y se abre debate para medidas cautelares. ¿Algo que manifestar la Fiscalía? Señor juez, solicito permiso para poderme desplazar dentro de la sala. Su señoría, es facultad del Estado perseguir penalmente al indiciado, el ciudadano Sebastián Serrat Santana, por el delito de homicidio culposo, tipificado en los artículos 60, 302, 303, 304 del Código Penal Federal. Y asimismo, apegándome a estricto derecho y una vez pasada la etapa de vinculación a proceso, solicito de manera respetuosa, bajo el arábigo número 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares que considera esta Fiscalía se deban otorgar al imputado para un justo y adecuado proceso, que al tenor de lo siguiente paso a desglosar la primera. Bajo el artículo ya citado en su fracción quinta, solicitamos que al ciudadano Sebastián Serrat Santana se le prohíba salir del país, ciudad o domicilio donde actualmente radique. Esto en razón a que, tal y como lo establece la carpeta de investigación bajo el rubro 315/2014, el ciudadano se encuentra en calidad de trabajador temporal en el puerto de Tampico y su domicilio conyugal se encuentra en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, donde actualmente se encuentra casado con la ciudadana María Álvarez Robles y que de dicho vínculo matrimonial procrearon un hijo que actualmente tiene la edad de 8 años. Considera esta Fiscalía que el ciudadano no tendría ningún impedimento en abandonar el puerto de Tampico y trasladarse a su domicilio conyugal. Señor juez, si se nos otorgase esta medida cautelar, garantizaremos en todo momento la comparecencia del imputado durante el proceso que así lo requiera su señoría. Ahora bien, pasando como segunda medida cautelar bajo el artículo ya citado en su fracción octava, solicitamos que al ciudadano Sebastián Serrat Santana se le prohíba acercarse a la ofendida, familiares tanto de la ofendida como del occiso el señor Javier Carrasco y testigos, en razón de que pudiera causar daños psicológicos y tener repercusiones en contra de ellos y poder coaccionar su testimonio ante las personas ya antes mencionadas. Y finalmente, como última medida cautelar, solicitamos bajo el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción onceava, que el ciudadano Sebastián Serrat Santana sea suspendido temporalmente de su fuente laboral de trabajo hasta que no se esclarezcan los hechos de la litis, en razón a 3 supuestos. El primero de ellos es que, tal y como lo establece la carpeta de investigación en el relato de los hechos del capitán de puerto, el barco La Lupita es un barco inestable e inseguro que necesita mucho calado. Considera la Fiscalía que es totalmente absurdo que el dueño del navío como el capitán sigan prestando estos servicios, haciendo relucir la mala fe de ambas personas. Como segundo supuesto, en la opinión de medidas cautelares, establece que el ciudadano tiene estudios equivalentes a la licenciatura, tal y como lo ratificó la defensa en su momento, pero en ningún momento nos exhibe su número de cédula profesional, ni mucho menos el permiso que otorga la Secretaría de Marina para desempeñar dicho cargo. Y finalmente, como último supuesto, bajo la Ley de Navegación, en su artículo 28, en su fracción quinta, establece que el ciudadano capitán tiene la máxima autoridad dentro de un navío. En el relato de los hechos de la ofendida como del imputado, ambos concuerdan que tanto el occiso, el señor Javier Carrasco, como su amigo venían en un estado severo de ebriedad y en un estado de arrogancia producido por el alcohol. Señor juez, esto nos deja una pregunta al aire. ¿Dónde y cuándo hace valer su autoridad el ciudadano Sebastián Serrat Santana en el momento que ocurrieron los hechos de la litis? Es todo por parte de la Fiscalía, señor juez. ¿Algo que manifestar la defensa? Solicito permiso para expresar en la sala. Señor juez, en mi carácter de defensor legal del imputado Sebastián Serrat Santana, acusado por la Fiscalía y por la parte ofendida
del delito de homicidio culposo, ubicado en los numerales 302, 303 y 304 del Código Penal Federal, estableciéndolo como un delito no grave y continuando con las medidas cautelares que solicita la Fiscalía, estas ubicadas en el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quiero exponer los siguientes puntos. Atendiendo a la medida cautelar número 11 que solicita la Fiscalía, consistente en que mi cliente abandone su empleo de manera provisional, esto hasta el esclarecimiento de los hechos, quiero exponer, señor juez, que es una medida totalmente irrelevante e improcedente, puesto que es su única fuente de ingresos y por medio de este empleo, él solventa sus gastos, y más aún, lo de su señora esposa, María Álvarez Robles, con la cual procreó un hijo menor, el cual en la actualidad tiene 8 años de edad, mismos que se encuentran viviendo en el domicilio conyugal ubicado en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. Anteriormente, mi defendido vivía con ellos, pero por cuestiones laborales tuvo que trasladarse temporalmente a este puerto. También cabe señalar que su señora esposa no puede trabajar, puesto que se dedica al cuidado de su hijo menor y no cuenta con solvencia económica para pagar un servicio de cuidado infantil. Por otra parte, cabe establecer que mi cliente no cuenta con antecedentes penales y más aún, es la primera vez en 6 años que mi cliente incurre en un accidente como este, corroborando esto con entrevistas telefónicas que se le hicieron a sus antiguos patrones y en su historial laboral. Ahora bien, pasando a segundo plano y atendiendo a la medida cautelar número 8, que consiste en que mi cliente no se le acerque ni a la ofendida, ni a familiares de la ofendida, ni del hoyo occiso, ni a testigos que pudieran incurrir en juicio, esto con el fin de no crear daños psicológicos. Señor juez, mi cliente no quiere tener ningún conflicto con la ciudadana ofendida y se apega a esta medida cautelar. Ahora bien, pasando al tercer punto y atendido a la última medida cautelar que solicita el fiscal, consistente en la medida cautelar número 5, que dice en letra que mi cliente no abandone la ciudad o territorio determinado en que radica, esto con el fin de que no intente huir sin autorización alguna. Señor juez, quiero establecer que si mi cliente hubiese querido huir, lo hubiese hecho desde el principio y no como lo establece la autoridad que lo detuvo, que es la agente de policía Rosalia Ruiz Gómez, la cual establece que a la hora de su detención él aceptó de una manera pacífica y tranquila a rendir su declaración inicial ante el Ministerio Público. También establece lo mismo que la Fiscalía, que mi cliente se encontraba muy nervioso. ¿Y cómo no estarlo, señor juez? Si después de un incidente como este, cualquier persona con capacidad de sentir y estar en pleno uso de sus facultades mentales lo estaría, sería totalmente imposible que una persona con sentimientos después de lo acontecido estuviera en total estado de tranquilidad. Cabe argumentar, señor juez, que mi cliente es el principal interesado en el esclarecimiento de los hechos y puesto eso, no tiene ninguna controversia en la medida cautelar que solicita el fiscal y se apega totalmente, de ser así, que usted se la concediera. Esto con el fin de demostrar que los hechos sucedieron como él lo demuestra en su entrevista inicial y no como lo argumenta la hoy ofendida. Es cuanto, señoría.